capítulos especiales del Caleuche y hoy día estamos con comedia. Así es, ya estamos preparando motores para lo que va a ser la premiación de Caleuche del año 2025 en su novena edición. Como ustedes deben saber, hay un jurado que nomina, de hecho en este momento está aquí en la sala al lado de Chile Actores sesionando uno de los jurados, y luego son los socios y socias de Chile Actores, es decir, los actores, actrices, doblajistas, bailarines, quienes votan para elegir al premiado. Así que estamos empezando este proceso con dos tremendos expertos cada en el tema humor. Así es, tenemos al gran León Murillo, actor y comediante, y por supuesto a Matías Hermosilla, que es historiador, doctor en historia, además, y experto en cultura popular y en comedia. Bienvenidos, chiquillos. Muchas gracias, Cata, por la invitación. Siempre es un placer estar compartiendo, sobre todo en nuestra casa de Chile Actores. Oye, en nuestra casa que está preciosa, que nos acoge aquí para que estemos conversando justamente de esto que es lo que a ustedes les compete. Así es. Y la comedia. Los dos fuimos jurados Sí, pues, de hecho yo tengo el orgullo de decir que fui uno de los participantes, el primer jurado seleccionador nominador de los primeros premios de humor en el Caleuche. Sí. Claro, que el humor no partió... No partió hace 9 años. No, creo que llevan, no sé, pues llevarán unos 5 años en el premio humor. Sí, sí. Yo fui el jurado nominador junto a que para descanse Rabán y un par de gente más. Oye, difícil la pega ahí para nominar, ¿no? Sí, porque uno tiene que tratar de ser lo más ecuánime posible y te debe pasar a ti también que de repente uno tiene un propio sentido del humor o cosas que a uno le divierten, pero también uno tiene la obligación de abrirse a otro formato y a otros tonos de humor y cosas que es bien, no te voy a decir desafiante, pero para mí muy estimulante, por lo menos. O sea, hay que dejar tus prejuicios, tus gustos personales para poder ampliar aquello. Yo creo que también el desafío está en que hoy día en la tele hay menos humor y hay mucho humor en streaming, que también es algo que está entre medio, que se le invita a meterse a postular los proyectos que están en plataformas, pero que también es complicado como en la adaptación porque hay cada vez menos programas de comedia y tiende a pasar que hay un centro en los festivales. Oye, pero la comedia ahora igual ha estado como que ha habido una explosión de que se están haciendo muchos stand-up y que a la gente lo busca, lo sigue. Sí, se ha producido en el último año un fenómeno del cual soy partícipe, digamos. Mira, sin ser autorreferente, pero un poco cuando se decía que el stand-up, cuando recién partió, que era como la cancioncita del verano que está de moda y va a pasar, y con un nicho pequeño, cuando hubo la primera información de que iba a haber stand-up en el escenario del Festival de Viña, todo auguraba de que iba a ser una cosa pasajera, que era para pequeños formatos, teatritos, bares chicos. Y bueno, al paso del tiempo, elipsis, ahora en 2024, 2025 ya, la parrilla programática de los festivales hace varios años es únicamente stand-up. Cosa que, digo, aprovecho de decir, cosa que me agrada obviamente, porque soy un oficiante del stand-up, pero también caemos un poquito en el snob, porque además, ¿qué pasa con el otro tipo de humor, que el humor tradicional, el cuentachiste, el humor callejero, que yo creo que si no, hay que integrarlo también. Absolutamente. Yo creo que se han abierto también las generaciones a eso. Yo creo que eso igual es algo notable que está pasando, porque antes pasaba también, como lo dirían más claro como oficiante, pero que como que la generación del estándar está en un lado y la generación de los cuentachistes y los cómicos tradicionales en el otro, y los cómicos cuentachistes no bajaban a actuar al comedy o al gran refugio, y hoy en día pasó como que hubo está cada vez más una mixtura y como un encuentro. Claro, yo creo que sí, es realmente que existe más como consumo de stand-up, hay más comedia que se pueda ver en vivo todos los días, pero sí hay menos en la tele. Es decir, que eso es lo que está pasando, como que la televisión, que un poco es la vitrina general, no obviamente la específica, sino porque hoy en día cada uno de los proyectos tiene su propio canal de podcast o lo que sea, no sé, el estudio Neverland, al sentido del humor, incluso, no sé, con programas que no son propiamente de comedia como Las Amicas, que son igual, que mezclan un poco la comedia. Entonces existe como un reverberar, por decirlo de una forma, de comedia, pero que en la condición o el condicionante televisivo o de streaming más, como podríamos decir, de plataforma mainstream, no existe ese como eco. O, salvo la excepción de que se intentó este año, que fue el Antídoto. Claro. Yo tengo un punto ahí, esto ya también lo hemos hablado hace mucho tiempo ya con Matías, respecto al estándar y la televisión. El estándar, la particularidad que tiene es que es un humor autoral, por decirlo así. Uno construye tu propia rutina en base de uno,
no es el... Yo soy admirador del chiste, de la chistología tradicional, yo lo admiro y de ahí vengo yo también. Entonces, este formato del stand-up, que es súper autoral, es súper autorreferente, y a través de eso la gente también se identifica, es súper de nicho, o sea, no es transversal como puede ser la línea editorial de un canal de televisión. Entonces, de hecho, la gente que consume stand-up hoy en día no que consuma cualquier stand-up. No. Hay gente que consume a tal comediante y otro. Hay otros que yo les parezco un baboso y encuentro toda la razón. Y otro, ¿Baboso? Un baboso, un pelotudo. Me encuentro. Yo digo una escala de estupidez, yo digo en el escenario que, como otras también me encuentran súper inteligente y simpático. Entonces, es súper de nicho eso también. Entonces, y eso es difícil que engarse dentro del general de un programa de televisión. Ahora también las plataformas, bueno, todas las audiencias han migrado masivamente a las redes sociales, al TikTok, al Instagram, y los comediantes también son muy presentes ahí, ¿no? Como generar comedia para las plataformas, el Reel, el TikTok. Porque te da un poco, perdona, esta libertad, un poco de la que te hablo, el cual no tienes que estar sometido a una línea editorial, puedes decir las barbaridades que se te canten. Y eso también el público consumidor de este nicho lo agradece. Todavía no tienes que pasar por una línea editorial de un canal, como decía antes, claro. Porque la creación también es que los recursos tecnológicos son cada vez más accesibles, ¿no? No necesitas tener una mega producción para poder hacer un programa de comedia o para tener una... Es decir, muchos de los chicos se han ido profesionalizando, parten siendo un reel o lo que sea y después terminan teniendo una productora de comedia. Claro. Es decir, y ahora si vemos como comediantes que van a Viña, se apuesta, o a Olmué, se apuesta muchas veces por comediantes que vienen de un mundo de plataformas, ¿no? Eso no sé, el fenómeno de Luis, por ejemplo, Slim, que estaba detrás de los comediantes, pero que también tenía toda una carrera por atrás, como de trabajo, pero que su rostro fue mostrado desde la perspectiva del streaming, además de hacer stand-up en bares, ¿no? Y lo que le pasó a Marcelo en Olmué, ¿no? Y este año ahora en Olmué con Claudio, pero también ahora Socia. Socia, claro, que tiene Dantesco. O Diego Urrutia. O Diego, que venía a Viña de un día a otro. Claro, y un poco eso es impresionante, lo que le tocó vivir ahí a Diego Urrutia fue... Sí, porque además fue una apuesta tanto del canal como de él. De él también. O sea, alguna posibilidad que subió, no te subió. No, y fue como con una semana de anticipación. Claro. Pues se bajó Daniel, claro. Pero claro, un poco es interesante porque existe una necesidad, y lo que decía León muy claramente, es que cada nicho ha podido posicionar su forma de consumo. Y yo creo que eso es algo muy interesante, que hay comedia de lunes a lunes. Ustedes pueden ir a bares en todos lados, en Santiago, incluso hay al menos un bar en cada ciudad de región, como que empieza a profesionalizarse la idea de ir a ver comedia. Ajá. Porque además también para un local no es muy caro poner comedia arriba, es un micrófono y una persona arriba. Y además es tan necesario para las personas como público de empezar a consumir esta... Sí, y además se produce un poco lo que decía Matías, hoy en día se produce un fenómeno post-pandemia que explotó, en donde cada región, cada provincia tiene un bar emblemático, y si bien es cierto, yo estoy de acuerdo que se necesita muy poco, pero también los bares que están llevando son los que han profesionalizado eso, o sea, va un poquito más allá del micrófono y la luz, o sea, hay una puesta en escena. Hay una condición técnica que tiene que ver obviamente con la cosa de iluminación, sonido, pero también con ¿cómo decirlo? Para pasar al comediante, tener tu camarín, tener una atención. Porque hoy en día también, producto de eso, se produce el fenómeno que es muy común, no sé, que por el respeto, lo cito como ejemplo, nada más, un sushi. De la noche a la mañana se le pone, vamos a hacer estándar. Sushi estándar. Y llegáis y no tenéis ni escenario, tenéis un foco, un micrófono, no están las condiciones. Claro. En cambio, hoy en día, por ejemplo, el comedy que estuve anoche jueves a las 10:30 de la noche, estaba casi lleno, y eso está también de lunes a lunes, pero hay condiciones técnicas o ambientales que están exclusivamente designadas para comer. Claro. Para que haya una buena interpretación. Oye, claro. Tú comentas algo bien interesante que tiene que ver con que ahora con las plataformas los comediantes tienen mayor libertad para expresar el humor. Pero por otro lado también hemos escuchado bastante este comentario de que ahora hay ciertos temas de los que no se puede hablar, o como que quiero saber cómo ven ahí el tema del límite del humor, ya no desde el punto de vista de las líneas editoriales de los canales, sino desde el punto de vista de las reacciones la que sociedad, generan. La sociedad. Claro, en las redes. Es una... Bueno, estoy hablando de eso. Bueno, no está bien. Bueno, nosotros hacíamos un programa juntos, así que no me recuerdo perfecto. Simplemente pasa la vieja pregunta es los límites del humor, desde el hombre. Y de hecho,
yo siempre creo, y hay una cita que para mí es muy relevante de uno de mis comediantes favoritos del mundo, Ignatius Farray, comediante canario, español, que él dice que como todo arte tiene que tener un límite, pero el tema es que el rol del comediante es ir empujando ese límite. Es decir, saber hasta dónde llego, pero también con la responsabilidad que eso implica. Es decir, hay un camino repleto de cadáveres en función de una persona que hace comedia, porque de hecho, cuando partía el stand-up, que iba, no sé, yo iba siempre a todos los bares chicos, a los open mic y todo eso, todos los comediantes querían decir cuál era más crudo que el anterior, era más oscuro que el anterior. Entonces existía una creación de una comedia que iba empujando ese límite a un nivel que era ya ni siquiera de que daba risa, sino es quién es más transgresor en la forma de comunicar. Exactamente, que la gente saliera así como impactada, ¿no? De ese show, de cómo dijo eso, no sé qué. Bueno, igual yo creo que estamos a años luz de cómo es la comedia de otro lado. Por ejemplo, Ignatius, me contaba Marcelo que hace un show en España donde está 5 minutos de su show en pelota completamente. Y eso es una cosa aparte de un show de comedia, que tiene que ver con cómo vamos viendo y cómo se construye un poco las dinámicas cómicas, porque responde también a la sociedad de la que uno se ríe o con la que uno se ríe. Así es, y los límites del humor, bueno, yo creo que no sé si va a ser no sé si esa respuesta llegará en algún momento, porque también a medida que la sociedad va evolucionando, van habiendo más o menos límites. Yo en lo personal profeso de que yo como oficiante tengo la obligación de no tener límites. Yo no digo que el humor sea construido de esa manera. Yo creo que porque además eso a mí me obliga también, de verdad que me estimula mucho tener los oídos y los ojos muy abiertos. Yo intento reírme absolutamente de todo y en todo momento. El tema es cómo, qué herramientas, qué elementos logro utilizar para poder yo satisfacer mi propio ego de ser capaz de reírme de todo. Y a veces, bueno, está el humor descarnado, a veces está la ironía, de repente está el sarcasmo, de repente está el absurdo, de repente está la super obviedad. Ahora, es interesante también esto del stand-up, creo yo, que tiene, como es tan personal, que finalmente uno se ríe de sí mismo. Claro. Entonces es distinto cuando hay humor o se ríe de otro, de un problema o de lo que sea, a cuando no está el foco en el otro, sino que me refiero a mí. Entonces cuando uno habla de sí mismo y desde esas características, como que uno tiene derecho a, como de cierta manera, a poder expresar esas cosas. Claro, es que ¿no? ahí viene un poco uno de los elementos, yo creo que tiene que tener el humor, que es reflejar, es un espejo. Entonces, cuando yo soy capaz de reírme de mí mismo o pongo en el escenario situaciones tan cotidianas que a mí me pasan y el espectador dice, opa, eso me pasa a mí. Exacto. O mira, gordo, mi marido, bueno, tú haces lo mismo que está diciendo este tipo. Entonces, claro, cuando uno dice, oye, qué gola, pero qué autorreferente, pero en esa autorreferencia que es efectiva, yo soy capaz de identificar al público y a todos los demás, es cuando esta cosa se hace la química completa. Exacto. Sí, yo creo que la conexión. Claro. Yo creo que también ninguno de los tipos de humor ha desaparecido. Y ninguna de las formas de humor ha desaparecido. Es decir, es cosa de ver que un personaje como el bananero, que es un humor masculino, machista de mediados de los 2000, que se propagó en internet, viene a Chile y revienta. Y es así, es decir, George Harris, que viene ahora al Festival de Viña, que ha sido polémico por sus dichos, que nos puede dar menos más risa, llenó un Movistar Arena. Es decir, no estamos hablando de gente que no tiene nicho. Entonces, esa comedia, que a lo mejor pareciera a los ojos de la televisión o de los mismos, o del espacio más mainstream, que está cancelada, que ha cambiado, sigue existiendo. Entonces, hoy en día, lo decía León al principio, hay nicho para todo. Si tú quieres ver solo comedia feminista, puedes ir. Si quieres ver solo comedia LGTBIQ+, puedes ir. Si quieres ver solo comedia descarnada o masculina o machista, está todo. Es decir, de cierta forma, lo que sí ha pasado, y que es interesante, es que se ha construido una industria de comedia que no existía antes, que permite que todo el mundo pueda actuar, ¿no? Porque antes, claro, era el unipersonal de Álvaro Sala en un teatro, 5 funciones en el Casino de Viña, y era Álvaro Sala, ¿no? Y estos comediantes grandes hacían, después de ir a Viña o de salir en la tele, iban a estos grandes teatros, a estos grandes como casinos, ¿no? Pero que era, de cierta forma, impactaba como con esa idea de imaginario de humor transversal. Y es lo que va pasando. Si ustedes se fijan en las rutinas de la Teletón, tiende a ver que ha ido pasando con los años que son menos chistosas que antes. Porque también querer tocar la tecla de hacer reír a todo el mundo
y quedar bien un poco en ese imaginario es más desafiante, cada vez más, porque si yo quiero ver un humor que realmente a mí me hace reír, puedo meterme a ese canal de YouTube o puedo ir a ese bar a ver ese humor que realmente me hace reír. Entonces es difícil que mientras lidiar con ese otro lado, estas personas que tienen que tratar o quieren tratar de hacer reír a todos, entre comillas. Bueno, Kramer decía en la última Teletón además este tema de que él envidiaba a los músicos porque el músico canta 30 años la misma canción. Y te la piden. Es que es verdad, y te la piden y todos lo corean, y están todos filando de pura buena. A propósito del ejemplo que da Mali, yo creo que hay algo que para mí es envidiable, porque el mismo Álvaro Sala, hay gente que le pide los chistes. Claro, lo que tenéis que hacer, y la gente se lo pide, y Álvaro me dice, yo de repente no puedo irme al escenario sin contar ese, u otros más, ¿cachai? Entonces, eso también es muy divertido el fenómeno, y habla también de que todavía el humor iba a seguir siendo una materia viva que está permanentemente renovándose, adaptándose, creándose. Oye, yo quiero hacer una pregunta. Cuando tú estás en el escenario haciendo una rutina y está todo pasando y de repente el público se pone, ¿tú sigues igual con tu rutina o muchas veces tenéis que salir y improvisar para dar vueltas? ¿Cómo se manejan ahí esos Yo momentos? te puedo hablar de lo que yo hago, no sé cómo lo harán los otros comediantes. A mí no me queda más que hacerme cargo, y aprendí eso. Muchas veces yo trataba de hacerme el gil y la cosa, ese lunar de molestia seguía aumentando. Entonces, yo hoy en día... El grupo pequeño. El grupo pequeño. Entonces, para mí me resulta más cómodo, táctico y orgánico hacerme cargo en forma inmediata. Y a mí me ha pasado, yo partí diciendo hace poquito rato, yo de repente hablo una estupidez, una barbaridad que yo mismo me arrepiento. Entonces también, y para mí me resulta muy natural también pedir disculpas. De repente, oye, pero puta, porque de verdad yo voy con un texto, uno va con un texto, pero suceden tantas cosas que de repente en la improvisación muchas veces no la invocáis. Y esto es así, esta imagen que se tiene gracias a la televisión, que el comediante es transversal y siempre, por ser humorista, la gente se tiene que reír. Y no, pues, hoy en día la gente también opina, el público es una persona demandante, un elemento demandante en una rutina. Entonces yo cuando de repente me voy de madre o pasa algo, o alguien del público simplemente se siente ofendido y me dice, oye, me ha pasado eso no va, no es así, no comparte que se te ocurre. A ver, y muchas veces empezamos a establecer este diálogo, que en un principio es incómodo, pero terminamos finalmente todos cagados la risa. Entonces, esa dinámica o esa orgánica de verdad en el stand-up es lo que a mí me subyuga. Cuando en el teatro hablamos de repente, el teatro es verdad, yo descubrí la verdad en el stand-up. Sí, es que tenés que estar ahí, y presente y vivirlo, y muchas veces también como dialogar. Que yo he visto ahora también en el stand-up que muchas veces hacen como una pregunta, el público contesta y se van sumando a eso, que es tan como vivo, tan real, tan que pasa eso del momento, que es súper entretenido. Yo creo que en ese sentido Felipe Abello, por ejemplo, como que profesionalizó más ese tema de que hay un pedazo del show que es solo como terapia grupal, ¿no? Creo que los talentos del público, además de el deseo, después el arrepentimiento, entonces casi una misa la cosa. Sí. Entonces el imaginario de... Además siempre con el absurdo presente. Exactamente. Sí. Entonces por eso, pero eso pasa. Pero hay, por ejemplo, otros comediantes que se hacen cargo de cuando un show no funciona o cuando un chiste no funciona. Por ejemplo, mi amigo el Caco Media, por ejemplo, una vez que le hicieron, él hacía un chiste que decía que todas las guaguas eran fachas porque tenían la mano guagua, entonces, y entre medio una chica empezaron a intervenir en el show sobre que ella no, como decía, sobre los niños, que era pro vida, no sé qué, entonces empezó a generar un diálogo y lo que hizo el Caco fue que grabó su show, fue hacer un video de eso, como haciéndose cargo de esa conversación también. Y yo creo que hoy en día hay mucho menos miedo al fracaso en ese imaginario. Porque antes existía la idea de que yo solo tenía que mostrar éxito. Al principio del stand-up no se llenaban los bares y la gente sacaba fotos como si hubiera actuado, aunque estaban solo los comediantes, con cero. Poner las cabezas al compañero. Claro. De hecho, que se vea gente. De hecho, me acuerdo que Abello mismo contaba que él actuó una vez para una persona. Entonces, y le preguntaba, ¿viniste solo? Entonces, de cierta forma existe como ese imaginario de que antes la comedia, sobre todo la comedia que venía del mundo de la televisión, yo creo que entre más se disgrega y entre más se construye como este imaginario alternativo y de nicho, lo que muestra es que hay más posibilidades de fracasar, entre comillas, pero ese fracaso no tiene por qué ser algo negativo, sino tiene que ser algo que también transparenta ese imaginario de verdad mismo. Sí, porque además en la cultura de televisión, que tiene cosas muy positivas, pero yo creo que una de las cosas negativas es la cultura del exitismo.
Ajá. en donde siempre tuvo, en el caso de lo que estamos hablando, del humor, el comediante, el humorista, actividad, tenía que hacer reír. Y no, pues la verdad verdadera, a nivel desde que el hombre es hombre, y en cualquier oficio, pero más aún en el humor que es inmediato, a veces la embocáis y a veces no, y no depende necesariamente del comediante o de uno como oficiante del humor. Hay condiciones ambientales, cantidad de público, el día, la hora, el lugar, tiene frío, tiene calor, sucedió algo políticamente o socialmente, en donde la gente, los ánimos están crispados. Hay una cantidad de cosas externas, exógenas del comediante, que uno también tiene que tener hoy en día la habilidad o no quiero decir inteligencia, la disposición de hacerse cargo de todo eso. Y frente a todo eso, uno dice, ya, voy a entrar por aquí, voy a entrar por acá, hoy en día donde yo voy a actuar ahí, no sé, tantos hombres, tantas mujeres, el target, hay niños, no hay niños, todo eso antes de entrar al escenario, y de ahí recién digo, sé que voy a partir por acá, voy a ir por acá, o de repente dentro del mismo, en el mismo show, digo, no está funcionando, cierro esa compuerta, me voy a la otra, y así. Es impresionante, encuentro yo la cabeza que hay que tener y cómo estar conectado con Sí, todo. exacto. Es como... Pero mira, para terminar un poco la puesta que abrió Matías, lo más lindo de todo esto, personalmente lo que yo he aprendido, es sacarte la necesidad de ser siempre efectivo. Porque la realidad uno fracasa, y fracasa en propiedad. Lo lindo es restarle esa energía negativa que tiene el fracaso. Ajá. Yo antes, cuando yo partí, no se ríe el público, no hago nada, soy una mierda, lo mío es fome, me devanaba. Sí, no es importante. Bueno, de hecho, Matías participó mucho en mi proceso de sanación con esto, donde yo me devanaba los sesos, reconstruía todo mi material, volvía a hacer por una vez por alguien que no sabía reír. Entonces, Claro. hoy en día ya... Mira, nadie es monedita de oro. A Nadie. Porque a uno le gusta, hay gente que le gusta, hay gente que no, y es parte de... Oye, pero este fenómeno que tú estás describiendo del exitismo, esta viña como el gran coliseo de este tema, ¿no? Claro. Que además se genera todo un suspenso, un drama con respecto a cómo le va a ir al comediante, suelen marcar los pics de rating, o sea, hay toda una lógica instalada detrás de eso. Y al día siguiente, bueno, digamos la carnicería, ¿no? Todos los medios comentando cómo le fue, si lo pifiaron o no lo pifiaron. Entonces, la exposición es bastante brutal, además en un escenario en donde es televisión, de un público masivo de 25.000 personas, donde hay que sí o sí ser transversal. Entonces, ese es uno de los grandes desafíos y además una de las principales vitrinas en las que nosotros calificamos para los canales. Claro. Sí. Yo creo que si te lo digo como, creo que hay dos líneas que ha cambiado en el Festival de Viña. Una, todavía el Festival de Viña sigue siendo la vitrina de notoriedad masiva. Total. Es decir, tú puedes tener 45.000 visitas o 100.000 visitas en un podcast y tener un público súper fiel que paga el Patreon o lo que sea, pero cuando vaya a Viña es cuando te hace transversal. Pienso en el caso, por ejemplo, de Luis Slimming. Por ejemplo, Lucho fue muy bien, yo creo que la mejor rutina de ese año, después a Viña y también tuvo una rutina increíble que lo hace transformarse en una figura masiva. Pero al mismo tiempo Viña perdió ese poder de cancelación, entre comillas. Porque si te tomáis el caso, por ejemplo, de la Belén. Belén le fue mal en Viña, la vida bien en Olmué, fue mal en Viña, pero ella se recompuso y siguió haciendo su show y volvió a hacer cosas y no sé, estuvo en la Teletón ahora con el muro. De cierta forma, no es lo que pasó, no sé, figuras como Rudy Rey o que desaparecieron un poco, que ahora están algunos de ellos volviendo y todo. Cosa que a mí me parece fenomenal. Por eso creo que es muy bueno, porque en ese sentido, claro, te abre esa puerta, pero esa cancelación que antes hacía que te cerraran de todos los programas de televisión, que te cerraran todos los escenarios, se terminó transformando en una posibilidad como de que ya, sí, hay un posible fracaso en ese sentido, pero ese fracaso televisivo no es necesariamente un cierre definitivo de tu carrera, como sí podía haber sido hace 10 años atrás, no estoy yendo muy atrás. Sí, porque además también se produce al inverso un fenómeno en el cual ir a Viña era la concreción de toda una carrera que tú venías desarrollando. Partiste, qué sé yo, en después te ibas a la tele, te traías notoriedad, tenías tu programa, etc. Y después llegabas a Viña. Y llegar a Viña era la consagración. En cambio, hoy en día se produce un fenómeno inverso, en lo cual hay gente desconocida para el común denominador del chileno, y que va al Festival de Viña, recién ahí la gente lo descubre, recién ahí despega. Y lo hablo, tengo súper autorreferente también. Cuando yo fui era lo que hablabas tú de la carnicería, la carne, yo había sido contratado para que no comiera el monstruo, todos los paneles de farándula vaticinaban que venía ahí como el forro. ¿Cómo se vive ese proceso? Porque además, sobre todo, es muy insisto, expuesto. yo puedo hablar únicamente de lo que yo viví. Y claro, yo salí, siempre digo, desde debajo de una piedra, el escenario más importante de Latinoamérica. Yo funcionaba en bares pequeños, recorría tranquilo, recorría el país, todo el tema, pero no había tenido esta exposición. Entonces, por un lado tienes
Ya el estrés de haber sido convocado, en mi caso de la nada, una cosa que yo impretendido, ni siquiera lo busqué, me llegó un llamado, y ya eso como, y después de eso empezar a preparar tu material, pasar todos los filtros del canal, presentarlo a la comisión, modificar tu rutina, un estrés supremo. Y más encima de eso, adósale la carnicería de la prensa, en donde te empiezan a indagar cosas tuyas del pasado, lo que dijiste, lo que no, rutinas, cosas que están grabadas en YouTube que se olvidó uno de borrarla, que dijiste una barbaridad o claramente te fue como el forro. Una vez te pifiaron en un festival rural de Pozo Almonte, claro, y te dicen como, mira, esto va a pasar, va a pasar. Entonces, sumándole a eso del León, como para complementar en eso, yo creo que es súper importante ese imaginario, porque es el exponerte también, ¿no? Y el exponerte, pero yo creo que es un experimento que extrañamente el Festival de Viña tiene desde los 90, que era sacar a los comediantes callejeros, por ejemplo, Dinamita Show, levantarlo a la calle y ponerlo en el escenario. Ajá. Y después pasó que empezó a hacer con los estandaperos, pero por ejemplo, no sé, pienso como en Marcelo Valverde, Luis Liming, que les tocó como que igual en algún caso se demoraron en confirmarlos, o en otros los confirmaron muy rápido porque no estaban seguros si iban a pegar con un público transversal. Claro. Y lo mismo que le pasa a León, nosotros hablamos en profundidad, es decir, lo que pasó a León, después León cuando estuvo con Juan Pablo, o lo que le pasó a cada ese grupo de personas, a Rodrigo González también, ¿no? De cierta forma, había un cúmulo de personas que fueron llegando a este espacio sin tener esa vitrina televisiva tradicional, pero que siempre fueron como apuestas o como, podríamos decir, cebo para el monstruo para que se lo comiera. Claro. Qué heavy. Oye, desmenucemos el año. Sí, las rutinas que, bueno, hay grandes vitrinas, ya hablamos de Viña, está Olmué, que también es un espacio bien importante donde hay protagonismo del humor, está el Festival de Las Condes, y este año también hubo humor en televisión, tú lo mencionabas en el programa de Mega, El Antídoto. ¿Cómo vieron estos programas? Que si hay algún nombre que les salte que sí o sí deba estar ahí en la nominación. Primero que todo, en el caso del Antiguo me parece fenomenal. Te puede gustar o no, o uno se puede reír más o menos, pero ya el ejercicio que se intenta hacer humor en televisión me parece destacable. Además, no olvidar, Fabricio, el programa recibió un premio internacional también, que fue reconocido en el extranjero más que en Chile. Y yo creo que tiene que ver un poco lo que estábamos hablando recién sobre esta cultura televisiva y tiene que ser siempre transversal. Entonces, cuando el extranjero se lee de otra forma, tiene otros méritos. Y disculpa, pero se echaba de menos también un programa humor que le agregue otros ingredientes, ¿no? No solo la persona ahí contando chistes, claro, o haciendo stand-up. Habían sketches, habían cosas de equipo, habían locuras, y eso. La entrevista era como un poco de ley, un poco así como... Sí, y tenía cosas bien zarpadas también. Sí, y tuvieron problemas con Pablo Herrera, con un montón de gente, ¿no? Pero de cierta forma es interesante porque yo creo que un programa que molesta a algún tipo de persona siempre es un programa valioso. Porque de cierta forma muestra ese espacio y creo que el equipo además era muy heterogéneo, ¿no? Era no sé, era Fabricio, más gente del equipo del sentido del humor, más Pedro de la dirección, Pedro Reunión de la dirección, más gente que venía del Morandé. Ajá. Y la INA. Así como la productora de la INA de Morandé. Entonces, era una mezcla muy curiosa de tratar de hacer un programa que tomara las esencias simbólicas de cada uno de estos grupos, ¿no? Y yo creo que, más allá de todo, fue exitoso en el sostenerse en televisión, en el mantenerse un rato también, como el programa más visto, el programa que daba que conversar también. Entonces, es muy loco porque igual hay un revival televisivo que podrían profundizar o no, en que, de nuevo, las teleseries están en un revival nuevo, están habiendo, por ejemplo, con los remakes de las teleseries que ya se hicieron, hay un revival de este humor que probablemente lleve, no sé, según lo que escuchaba, a que vuelva Morandé o algo parecido a Morandé. También está pasando con la farándula, es decir, vuelve el primer plano, hay como un revival de la primera década de los 2000 que se está viviendo muy fuertemente y que afecta también esta construcción de programas, de posibilidad también de arriesgarse, porque un poco Mega le puso plata a un proyecto que era arriesgado. Y eso es súper interesante. De los festivales yo creo que es muy bueno que ahora ya nos acostumbremos a ver buenas rutinas siempre. Como que en general nos quedamos con ese buen sabor de boca cuando vemos un festival, sea el de Olmué, sea el de Las Condes, sea el de ¿cómo se llama? El de Viña, ¿no? Que si uno ve el balance de las rutinas de este año, fueron magníficas. Es decir, como hay talento por todos lados y hay talento que la gente no se esperaba que fuera así, que hay frases que se quedan. Yo creo que lo que marca el imaginario popular
Y el rol que tienen los festivales es poder poner temas, imágenes simbólicas, frases en el común de la conversación. Que después, no sé, me acuerdo cuando pasó Marcelo Olmué, que te hablaba de los chistes, te hablaba de las papas mayo, o del mantel que estaba tajeado en la mesa, ¿no? O, por ejemplo, yo creo que el Lucho, por ejemplo, también se graduó como este comediante que hace chistes, pero que sigue tomando la lógica del stand-up, pero que tiene un espíritu muy del cuenta chistes, que analiza como esto desde la perspectiva personal, ¿no? Lo comparaba mucho con Álvaro Salas. Sí. Y el Lucho Miranda. También Lucho Miranda, con el tema, pero por ejemplo... Se ganó un premio. Sí. Porque... Además que nadie puede hacer lo que hace Lucho. Pero O sea, yo no puedo decir lo que dice Lucho, él tiene toda la propiedad. Por eso te digo, cuando uno hace humor desde sí mismo, finalmente, Sí. como desde tus experiencias, y se puede hablar de todo, pero cuando finalmente uno tiene esa propiedad. Pero y algo que decía León, que sí tienen todos estos comediantes, es que lidian con, que también tienen que, sobre todo los que son primerizos en los festivales, con que tienen que censurar su propio humor para poder entrar a lo que los ejecutivos aceptan que se pueda presentar en esos espacios. Entonces, a pesar de que uno los ve zarpados, si uno los ve, y así, yo vi a Lucho Miranda 1000 veces más chistoso en un bar que es lo que pudo hacer en Viña porque tenía que cortar cosas. Claro. Exactamente, lo mismo con Lucho Sliming, lo mismo con Marcelo Valverde. Es decir, hay rutinas de personajes que uno los ve y sabe que están mediados todavía por esa conversación con un equipo con una televisión que yo creo que va a destiempo. En el imaginario de cuánto puedes dejar mostrar y qué es lo que a la gente le gusta. Y ese yo creo que es uno de los grandes problemas que tiene, que está a destiempo la televisión con el impacto de... Oye, León, me salta el tiro la pregunta. ¿Tú crees que hay algún espacio en Viña, por ejemplo, que un escenario ahí principal, digamos, como para pasarse un poquito, decir algo que no estaba en el guión? ¿Tú te pasaste, por ejemplo? Usted, yo me pasé después. Se pasó. Sí. Mi compañero se pasó. O sea, Sí. lo que tú mostraste no era lo que tú le habías mostrado a los ejecutivos. Mira, ¿te retaron después? ¿Qué pasó? No, mira, debo ser súper honesto, yo nunca percibí la censura. Lo que yo planteé, y lo agradezco, era lo que yo dije, la gran mayoría, excepto la vida del cocodrilo, que por favor ni siquiera le hablemos de eso. No, y claro, porque a mí cuando me convocaron, yo siempre he hecho humor político, entonces ahí tuve obviamente que hacer un refresh. Y todo el mundo me decía, inclusive en producción, me decía, mira, tenéis que entrar con cosas sandías caladas y todo esto. Y a la inversa de eso, yo hice una apuesta con mi equipo, en lo cual dije, si me van a echar, me van a dar solamente 10 minutos, prefiero irme con la satisfacción de haber dicho lo que yo realmente quería decir y no hacerme el divertido. Entonces yo, a la inversa, puse adelante en toda mi rutina, los primeros 20 minutos, el contenido absolutamente político y contingente, que fue una apuesta. Y afortunadamente funcionó bien, porque había, un poco lo que hablábamos delante, siempre hay cosas exógenas, ambientales que hay que considerar. Entonces, estamos en un periodo social particular, determinante. Yo tuve la intención de subir toda esa idea al escenario, la cosa política, hablé de Bachelet, hablé de la derecha y de la izquierda, cosas que hasta ese momento no había que tocar porque era poco conveniente. Ahora, frente a eso me pasó una situación bien particular que 2 días después de ir a Viña, un amigo me llama y me dice, ¿lograste lo que nunca pudiste hacer? ¿Qué? Y repito, no, bueno, salir en el Mercurio. Ya, ¿y a dónde? Me dice, pero no te busqué en espectáculo y cultura, búscate en política. ¿Y por qué? Y en el centro del Mercurio. Esa es la casa de Chile. Una casa viva. Una casa viva, Una casa familia, viva. claro. Me dice, búscate en la sección de política-sociedad. Y efectivamente, abrí el Mercurio y en política-sociedad había 2 o 3 páginas hablando, creo que en ese momento era, no me acuerdo, era el ministro no sé qué, haciendo un análisis de por qué los humoristas teníamos la tupé de reírnos de ellos. Y terminaba básicamente diciendo, al final nosotros vamos a terminar contando chistes en Viña. Y efectivamente era un poco lo que yo quería decir. La política hoy en día está tan manoseada que son unos chistes. Son parte del show business. Claro. Oye, ¿te retaron después? ¿Hubo alguien que te...? No, o sea, los haters a través de esta cuestión de las redes sociales, para uno era comunista, para otro era facho, me ofrecían combo, una tontera. Pero al final toda esa gente se queda en internet. Te quedas en internet, o sea, yo te digo, yo que ando, soy un tipo pedestre, yo ando en micro, en metro, me relaciono, converso mucho con la gente, les robo muchos chistes a la gente, muchas ideas, yo me las llevo y se los digo, esta te la voy a ocupar, te la voy a robar. Jamás he tenido ninguna mala onda, todo puro cariño y pura buena onda a la gente.
Eso es parte de lo que tú contabas antes, ¿no? Reflejar la sociedad, o sea, Claro. ese humor es parte. Oye, tengo una lista de nombres y Ay, quiero que se la muestren el cosa poquito, esa. porque están demasiado analistas, A demasiado... eso venimos. Ahora, sección farándula, ¿ya? Sí, ahora vamos a la farándula, vamos a hablar de copuchas. Nos vamos a leer algunos nombres que se presentaron este año y a ver quiénes les saltan como que hay que destacar por alguna razón, por su novedad, por su gracia. Ah, yo tengo una de por su brillante historia. genial. En Viña estuvieron Luis Slimming, Alison Mandel, Lucho Miranda, Alex Ortiz, Sergio Freire y Javier Contado. En Olmué estuvieron Marcelo Valverde, Cebolla y Bodoque, los Exfusión Humor, Bicho Viciani y Monse Jerez. También estuvo Gabriel Río en el Festival de las Condes. Estamos hablando también del Antídoto en Mega, donde estuvo Fabricio Copano y varios más. Y de la Teletón 2023, en donde estuvieron Diego Urrutia, Marcelo Valverde, Fabricio Copano, el Flaco, Stefan Kramer, además de Jerko Puchento, que volvió al Podemos Hablar en Chilevisión. ¿Cuál de todos estos nombres les llama la atención por lo que han hecho durante el año? Mira, yo quiero destacar algo, porque claro, uno cuando habla de humor y cuando estamos hablando acá habla de efectividad y todo. Yo quiero destacar la participación de la Javiera en el Festival de Viña, principalmente porque pone sobre la mesa un poco lo que estábamos hablando también, esta cultura del exitismo, y ella como lo asumió, como lo abrazó, como en forma súper frontal y abierta y casi inmediata se hace cargo de una situación que para todos es incómodo, para todos es incómodo. Y yo enaltezco con la altura de mira que ella lo abordó y lo sigue abordando, porque ella volvió a partir, no te voy a decir de cero, nunca va a partir de cero, pero con toda la humildad, la inteligencia y esa humanidad que tiene la Javiera, logró darle la vuelta y está volviendo, y su trabajo es excepcional, me gusta mucho lo que ella hace. Entonces yo creo que es súper bueno poner un punto sobre aquello, más allá de que si el humorista es bueno, la rutina fue buena, no hizo reír o no. Yo creo que hay otras consideraciones que es bueno destacar, o sea, que tiene que ver con el oficio, el saber reponerte. Lo hablaba recién el Mati. ¿Cuánta gente, o el monstruo, esta entelequia del monstruo, se ha comido en Viña gente que no merecía, que su única función había sido hacer reír nada más, y tal vez hubo algo no divertido y la gente se lo comió? Eso mismo se pretendió hacer el monstruo, y este país, que digámoslo, es bien desagradecido. Mira que soberbio lo que digo, pero es lo que pienso, en donde por un renuncio, por algo que no es divertido, de repente digamos en chileno, le cagáis la carrera a una persona. Sí. Y en el caso de la Javiera, yo creo que se ha remontado todo lo contrario con la inteligencia que ella tiene, y de todos los nombres me interesaría destacar eso. Javiera va a estar de conductora en los temas. Además, y eso le da sustento a lo que yo te digo, o sea, ¿no? ¿Por qué? Si al final es una rutina de humor, ¿qué tanta importancia puede tener? Sí, bueno, de nombre, como más allá de lo de la Javiera, segundo completamente lo que dice León, que el recomponer se llama, como decía, Viña ya no es lo que era y la televisión ya no es lo que era. Entonces hay muchos espacios para seguir haciendo cosas. La Javiera está haciendo películas siempre, está trabajando, actuando, obra y todo. Entonces, bueno, ella es versátil. Tal cual. Entonces, y de cierta forma, pero yo creo que, claro, mire, yo, de los nombres que mencioné, hay demasiados nombres muy buenos. Es decir, para mí las dos mejores rutinas, yo sí ordeno las rutinas de Viña, creo que Lucho Miranda, creo que Luis Slimming, creo que Alison, por ejemplo. Yo creo que la rutina de Alison fue buenísima. Yo creo que no se le destaca lo suficiente a esa rutina de Alison. Obviamente apelaba a un público específico, tenía alguna sensibilidad particular, pero creo que fue de las mejores rutinas de este año. En el caso de Olmué, bueno, yo a mí me llegué de cerca, soy muy amigo de Marcelo, pero yo creo que Marcelo estuvo muy bien. Creo que además hay un público y una posibilidad también de mostrar personas como Monse Jerez, que también se atreve a ir a Olmué, lo que va a pasar ahora, por ejemplo, con Pam Pam, que va a Viña. Como que creo que hay mucho espacio de poder seguir construyendo. En el caso de la Teletón, yo creo que todos van con rutinas que no son sus caballitos de batalla, sino van con el afán de ayudar. Entonces, no sé si podemos destacar tanto. Stefan siempre hace algo interesante, o saca una invitación nueva, ¿no? Pero ese escenario no es para hacerse el show. Exactamente. Yo creo que Teletón es, sobre todo para Stefan, por ejemplo, pensando en su vida y venía de Viña. Creo que destaca siempre que cada año uno espera qué personaje nuevo te va a sorprender en la Teletón, o qué canción nueva va a ser, o cuál va a ser el montaje, ¿no? Pero yo creo que hay demasiados nombres que son muy interesantes como para considerar. Todos, yo creo que los que nombré deberían estar nominados al menos por el jurado de Caleuche. Hay que ver. Porque, después, cuando publiquemos un capítulo, vamos a hacer una comparación. ¿A quiénes le achuntaron y a quiénes no. Bueno. Pues tú dices que están acá al lado, en este momento. No. O sea, deliberó hoy día el jurado del cine. Ya. Sí, el de comedia viene pronto. ¿Y quién es el jurado?
No lo puedo revelar. No se puede revelar. Ah, Oye, pero en Es que enero, vamos a hacer un anuncio ahí donde Está bien. se en cuenta todo. enero vamos a anunciar entonces quiénes son los nominados. Así es. Y ahí obviamente los actores y todos van a poder votar, pero además el público también tiene su opción. Sí, efectivamente, porque son dos votaciones en paralelo. Primero está este proceso en que los jurados nominan a las personas que han estado en la palestra durante el año. Luego sale la lista de nominados y ahí los socios y socias de Chile Actores, en donde están comediantes, bailarines, doblajistas, actores, actrices, votan por sus pares. Por ejemplo, León vota por todos, o sea, tiene que votar en cada una de las categorías, tú también, Cata. De hecho, voten, por favor. Y luego se hace una votación del público. El año pasado participaron casi 30.000 personas y de esa votación también hacemos un sorteo para invitar al público a la ceremonia. Qué bueno eso. Sí. Entonces, son muy entretenidos. El año pasado los chicos del público que fueron estaban felices ahí sacándose fotos con todo, Con todo el mundo. Sí. Pero Ese público de Caleuche es maravilloso. No, y se puede decir algo que creo que es súper responsable en función al proceso, es que los equipos de jurados son muy diversos. Y eso yo creo que es algo que es súper como destacable de los premios Caleuche. Es decir, venimos, no sé, gente que viene más del mundo de la investigación, hay comediantes, hay actores, actrices que se han dedicado a papel de comedia, incluso gente que no ha tenido que ver con eso, sino más bien desde la observación. Entonces, me acuerdo el jurado del año pasado era súper diverso cuando me tocó ser jurado, entonces ahí yo creo que eso es algo que da también a pensar cuando uno ve esos jurados, al momento de mostrarse en las nominaciones y todo, que existe un poco una reflexión detrás. Sí. Hay un equipo diferente, con opiniones diferentes y, como decían, con sensibilidades diferentes, porque finalmente cada uno se ríe de lo que se quiera. Sí, eso yo destaco por lo menos en mi experiencia como jurado nominador de los primeros, porque tuve lo ecléctico, lo diverso que es el jurado, porque a mí me tocó, lo comentaba y esto es una infidencia, pero creo que la primera vez que lo comenté directamente, me tocó también compartir reuniones con Rabani, con Eduardo, y no nos conocíamos, y yo me acuerdo que uno de los comentarios más, no voy a decir que me hirió, pero que me caló hondo, fue ácido de él, fue diciendo que si no me conocía, este caballero, si hubiera sido director del festival, este caballero no pisa el escenario por mí. Entonces, en la conversación aquí mismo, yo dije, Eduardo, tú dijiste esto. Bueno, zanjamos todo bien, el problema, el paso. Eso es lo lindo que tiene el tiempo y la altura de mira cuando uno se enfrenta con grandes personas como Eduardo. Zanjamos todo, ningún problema. Habían situaciones políticas, culturales, sociales en ese momento que él tenía toda la propiedad de poder decirlo, pero a ese nivel, quiero graficar con esta experiencia, es como el nivel de debate que se da justamente al momento que uno domina. Sí, eso es súper interesante. Sí. Poder tener distintos puntos de vista. Muy enriquecedor. Sí. Diversidad. No, qué bueno el punto que relevas, porque efectivamente ahí hay un proceso de selección y además Jurado empieza a trabajar mucho antes. O sea, desde mayo, abril ya están viendo las rutinas, poniéndose a acuerdo. Tiene que ver todo. Porque hay que ver todo. El tema, hay que ver todo. Y eso es súper importante. Completa. Eso es súper importante, como ese trabajo que se hace, porque muchas veces de repente uno dice, pero tal vez no vieron el trabajo de no sé quién, o si en realidad hay amiguismo, qué sé yo, claro. Pero cuando tienes un jurado diverso de todas las áreas, pero que además tienen la obligación de ver todo para poder hacer como un análisis y dar su criterio, me parece súper interesante. Me encantaría ser jurado, que me inviten. Sí. Igual normalmente son cuántos, 5 o 6 nominados, ¿no? Por categoría. Claro. Oye, se nos acaba el tiempo. No te puedo creer. Está sonando ahí la cámara. Sí, es una bomba. Claro. Se apagó una cámara. Una cosa así. Derechamente ya no es. Es que era el capítulo de comedia. Claro. Ponerle suspenso. No estoy grabando. Y hay que no, te juro que se nos pasó volando. Sí, chiquillos, muchas gracias por haber aceptado esta invitación, por estar aquí con nosotros. Súper buena la conversa, entretenida, más poder ahí indagar qué pasa detrás, lo que se vive cuando se hace comedia. Así que súper interesante. No, para mí también agradecido esta iniciativa que hace permanentemente Chile Actores, que además ayuda esto también a mostrarle al resto de la gente que no es actor, que no está dentro del medio, ni siquiera de cosas artísticas, cómo funciona un poco la arquitectura. Este mundillo. Sí, nosotros que vemos las redes sociales sabemos que al público le encanta saber lo que está detrás y correr un poco el velo. Son como chilenos. Nos gusta el chisme. Me gusta el chisme, la chimichina. Matías, gracias por venir. Gracias a ustedes. Muchas gracias, Matías, León. Un beso para ustedes.
ustedes dos y aquí con Juan Pablo. También nos despedimos y por supuesto los dejamos invitados para el próximo capítulo de La Pura Verdad, especial Caleuches. Nos vemos. Chao, chao.